Ella tiene 2 hijos adolescentes de 16 y 18, así que va a estar súper buena su historia para quien deseaba poder escuchar a alguna familia que haya emigrado con chicos grandes. Ahí está, hola. ¡Hola, familia! Sí. Hola Sabrina. ¡Qué bueno Hola. que estén todos! Eso no me lo esperaba. Me falta el mayor que no está, pero sí, sí, dijimos emigrar en familia. Digo, bueno, los convencí que estén aunque sea Por un lo menos al ratito. principio. ¡Qué bueno! Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, contentos. Hoy fresquitos, por suerte, hacía mucho calor, mucho calor, Sí. pero estamos, sí, ¿En qué, estamos en bien. qué parte de Italia están? Estamos en el Friuli, Venezia Giulia, en Udine. Ajá, bien al norte. Bien al norte, muy cerquita de Austria, cerquita de Eslovenia, cerquita del mar, de las montañas. La verdad que es una región hermosa porque tiene todo cerca Y y sí. es muy bonita, muy ordenada, Tranquila. tranquila, muy precisa, al ser Ujú. muy al norte. Claro. Y Es el un norte siempre es más ordenado que, bueno, esta zona, me imagino. No conozco todavía el norte, pero me lo imagino sí, por las experiencias que me cuentan, sí. veo que es así. Bueno, preséntense, ¿Nidia o cómo te llaman? ¿María Nidia? Soy María Nidia y desde que nací soy Marini. Ok, Unión Marini. de los dos nombres. Bueno, Sí, mi nombre es Gustavo. Gustavo y Santino. Santino y falta Santino. Franco, que es mi hijo mayor, que no está. Excelente. Bueno, Sí, yo sé que ustedes emigraron, que no es la primera vez que emigran, que ya estuvieron en Udine sí, a ver, anteriormente. ¿Cómo fue toda esa historia? es la primera vez que emigramos, pero sí estuvimos en el 2018, los cuatro como familia, porque mis hijos hicieron un intercambio organizado por la región que era dirigido a niños descendientes de friulanos, ¿no? Por esa razón estamos aquí también, porque mis nonos eran friulanos. Entonces, en el 2018 ellos estuvieron en un summer camp que se hizo aquí en la región, tuvieron la posibilidad de venir, de conocer, de estar en casa de familia y bueno, y de tener una visión de lo que era el exterior, digamos, fuera de Argentina, lo que era Italia y lo que era la región. Y hace 20 años yo he vivido aquí, la jovencita tenía 25, Ajá, porque también a través de la región obtuve una beca para estudiar y estudié en Trieste. Entonces estuve viviendo en Trieste, estudiando, después me quedé un tiempo aquí en Udine y por esas cosas de la vida en el año 2000 volví a Argentina. Y bueno, la vida pasa, nos casamos, tuvimos los hijos y bueno, la vida fue pasando hasta que hace más de 2 años tomamos la decisión de emigrar, propiamente dicho, digamos, nos vamos. ¿cómo fue esa vuelta a Argentina? ¿Vos te hallaste en Argentina o te costó ese cambio después de volver de Europa? Sí, al principio me costó, pero en ese momento era jovencita, tenía otra mentalidad, tenía otras expectativas también profesionales, expectativas de nuestro país, ¿no? Ujú. Tenía como, bueno, otra cabeza, obviamente, a los 25 años. Y la verdad que yo volví con mucha esperanza y con esta necesidad de apostar, ¿no? Claro. A un crecimiento personal, profesional. No nos fue mal, por supuesto. Hicimos nuestras carreras allá, trabajo, bueno, nacieron nuestros hijos, no nos fue mal.
Pero bueno, después de 20 años y de pensar diferente, fue que tomamos la decisión, un poco impulsados también por ellos, ¿no? Eso quería preguntarle a Santino, qué fue lo que te deslumbró de Udine cuando estuviste acá por estudio? Fue más que nada el orden, como decíamos, en la ciudad, que era todo, se veía como yo estuve en casa de familia, pude ver más o menos cómo era la vida cotidiana, entre comillas, y se veía que en las calles estaba todo ordenado, la cultura más correcta, además de los paisajes y de un montón de cambios culturales que he tenido con mis pares del camping ese. Qué bueno. Me impresionó y me gustó mucho. Así que también fue parte para tomar la decisión que me gustaría venir a vivir acá. Genial, te felicito. Y ustedes dos eran profesionales en Argentina, o sea, cada uno tenía su profesión, que ahora si quieren la van a contar. ¿Y cómo es eso de tener que dejar su profesión para lo que vos me decías, de tener que venir a trabajar al principio, lo que sea? Y a ver, la profesión es solo eso, es parte de la vida o es una parte de la vida, ¿no? Sí, nosotros teníamos trabajos, no eran malos, por supuesto, trabajábamos bien los dos. Gustavo es abogado, yo soy licenciada en Administración de Empresas. Después de más de 15 años de carrera, siempre he trabajado en empresas multinacionales, en recursos humanos, siempre con puestos buenos, digamos. Pero bueno, la decisión fue más allá del trabajo, incluso más allá del aspecto económico. Los factores son siempre muy personales, muy propios y muy subjetivos, ¿no? Porque lo que para mí puede estar bien, para otra persona no, y viceversa. Claro. La verdad que en algún punto sentíamos que la cuestión profesional era una parte de la vida, no era todo, y era una circunstancia también. Por un lado. Por otro lado, esta necesidad de desafiar la vida, esta necesidad de aprender cosas nuevas. Yo decía a veces esta necesidad de activar el cerebro, ¿no? Porque desde lo más pequeño uno se reactiva, vuelve a empezar, porque es literal, es comenzar de cero. Tal cual, se reinventa. No sé, teníamos un auto cada uno y de repente aquí teníamos que usar el autobús, digamos. Entonces, hacía años que yo no subía a un bus y de repente aprender cómo comprar un billeto, cómo leer el cartel de la parada. Por supuesto que en todo el proceso aciertos y errores, ¿no? Claro. Más de una vez equivocamos la línea, más de una vez equivocamos el sentido, pero bueno, todo eso siento que nos enriquece día a día. Todos los días es un aprendizaje, todos los días es algo nuevo, que hay que estar dispuesto a hacerlo. Y repito, literal, salir de la zona de confort para comenzar de cero a aprender todo, hasta conocer la moneda, ¿no? Los primeros días había que pagar y, bueno, 15 minutos hasta encontré encima, no tener los lentes puestos, hasta que saqué los lentes, encontré la moneda. Bueno, claro. Todo eso que son detalles, son pequeñas cosas, hay que estar dispuestos a hacerlo y querer hacerlo, ¿no? Totalmente. Yo creo que desde el momento que uno está convencido, tiene que pensar antes de tomarla, o cuando uno toma la decisión, empezar a trabajar estas cuestiones, ¿no? Claro, está bueno, por eso te lo preguntaba, porque hay mucha gente en esa situación que valoriza o prioriza mucho la profesión y
quizás me pregunta a mí, Sabri, ¿allá puedo trabajar de administración de empresas? Sí, pero no al principio, no es lo primero que vas a agarrar, o sea, tenés que estar dispuesto a empezar desde otro lugar. A Entonces me empezar desde pareció otro súper, lugar. súper interesante esa parte de ustedes que han decidido dejar de lado eso al menos por un tiempo y ya me van a contar si tienen intenciones de reinventarse o de en el Sí. futuro poder seguir con sus carreras. Sí, yo creo que todo se puede en la medida en que uno se lo propone y en la medida que uno se esfuerza para lograrlo. Ujú. Todo, desde nuestra perspectiva, todo es cuestión de esfuerzo y de trabajo. No, nada es eh, gratis, entre comillas, quiero decir, nada cae Tal cual. eh, mm, por efecto de la gravedad. Creo que en la medida que uno plantea objetivos, los procesa, porque también está esa parte de nosotros cuando tomamos la decisión, a partir de allí pasaron casi 2 años hasta que vinimos y en esos 2 años de verdad hicimos un proceso de entrenamiento, si se quiere, hablábamos muchísimo en casa, todo el tiempo, si bien yo contaba con esa ventaja de que ya había estado y que ya había vivido la experiencia de irme de casa, Ujú. pero con un lapso de tiempo importante y con edades diferentes, ¿no? Claro, tal Eh, cual. Y ustedes entonces, llegaron con ciudadanía, ¿no? Vos y tus hijos tienen ciudadanía, tu esposo no. ¿Cómo fue no, esa llegada? ¿Han venido, tu esposo tenía pasaje de vuelta, llegaron y qué fue lo primero que hicieron? bueno, te cuento. Antes de comenzar, quiero decir que te lo dije en privado y corresponde que lo diga en público, toda la información que nosotros tuvimos, trajimos y nos fue bien con todo lo que vimos en tus videos, en tu página, desde el día que tomamos la decisión. Yo puse en Google cómo es emigrar en familia, el primer temor, cómo es emigrar. Me salió un video tuyo en el año 2020, te estoy hablando, me salió un video tuyo y un video me llevó a otro y me llevó a otro hasta que tomé un cuaderno y en el cuaderno comencé los primeros pasos en Italia, cuáles son los primeros trámites, qué era lo más importante y así juntamos toda la documentación. Te digo que no tuvimos ningún problema porque vinimos con el conocimiento, nos vinimos preparados y de verdad, gracias, gracias porque toda la información que subís es fundamental. Muchas gracias. Qué Parece bueno, genial, me alegro que les haya servido. porque más allá de tener ciudadanía, de haber estado, de ser grandes, los temores creo que son los mismos, todos los tenemos, porque es un paso hacia lo desconocido, un paso hacia la incertidumbre es muy grande y en Sí, la medida en que uno se prepara, viene como un poquito más seguro. tal En cual. ese momento, cierro el paréntesis, y en ese momento nosotros llegamos el 7 de diciembre, hoy hacen 8 meses que estamos aquí. Bien, Ocho ya se está por meses, cumplir el año. sí, muy contentos. Y bueno, era época de pandemia, en diciembre, que estaba todo cerrado, que no había vuelos directos, que no se podía ingresar. Y para colmo, nosotros teníamos, Gustavo y yo teníamos la vacuna, la Sputnik, que Mm, aquí no está reconocida. claro, Entonces era otro impedimento. ¿Qué pasó? En ese momento se abrió la ventanita para ingresar a Europa a través de España o Francia. Conseguimos un pasaje vía Francia. Entonces nosotros ingresamos sin problemas y Gustavo ingresó con un permiso consular. ah, ¿cómo fue que Con sacaron ese permiso? ese permiso lo gestioné a través del consulado de Mendoza, porque nosotros vivíamos en San Juan en ese momento, entonces nos correspondía el consulado de Mendoza, mandé un mail solicitando el permiso consular, me pidieron la documentación que eran los pasajes
ya teníamos los pasajes, el acta de matrimonio, actas de nacimiento, bueno, documentación obligatoria, digamos, de ley. Y el consulado me emitió un documento en donde certificaba que él cumplía todos los requisitos y las condiciones para ingresar, porque marido de una ciudadana y padre de un hijo menor. Claro. Porque Franco ya tenía 18, ya cumplió 19 en junio. En ese momento tenía 18, entonces él ya era mayor, perdón. Entonces compramos un pasaje solo de ida, no compramos ni de vuelta. Bien. ¿Y qué fue lo primero que hicieron al llegar a Italia con ciudadanía? Ok, uno piensa todo resuelto, pero sabemos que no. Digamos, en plena pandemia tuvimos que hacer 10 días de cuarentena, así que de París llegamos a Roma. En Roma tuvimos que hacer la cuarentena, que ahí también, gracias a una amiga sanjuanina que se ocupa de viajes, tiene una agencia de viajes, ella nos consiguió el departamento para hacer la cuarentena. Entonces, digamos, ella nos coordinó desde el transporte que nos fue a esperar al aeropuerto, el departamento, y ahí llegamos y quedamos los 10 días encerrados. Después de ahí nos tomamos un tren a Udine, y aquí en Udine tenemos familia, están los primos de mi papá, primos hermanos. Entonces, por suerte, llegamos a la casa de mis tíos, personas ancianas, pero nos hospedaron. La verdad que ese es otro tema que vale la pena mencionar. Siempre hay que llegar a un lugar seguro. Sobre todo, creo que también depende de las regiones, ¿no? Sí. Entonces llegamos a la casa de mis tíos, pero equivocamos la fecha. Llegamos el 26 de diciembre. El 18. El 18 de diciembre a Udine. Sí. Todo cerrado, todo muerto. Nada. No había agencias inmobiliarias, no había publicación de avisos de alquiler, no había nada. Nada. Hasta el 10 de enero. Claro. Nosotros estábamos tranquilos porque estábamos en la casa de mis tíos, pero los días pasaban y llegamos a estar 40 días. Ellos divinos, nada que decir, un agradecimiento enorme, pero nosotros 4 en una casa de un matrimonio anciano, con sus hábitos, sus horarios, digamos, la relación. Uno no se siente cómodo. Todo excelente, pero tenemos que decirlo, no es fácil estar 40 días en casa ajena. Digamos, en esta situación. Se nos sumó que no teníamos Green Pass, era el momento en el que no se podía usar transporte público, no se podía ingresar a ningún lado sin Green Pass, nosotros no lo teníamos, pero al haber venido con Codice Fiscale, que ya lo teníamos desde Argentina, logramos conseguir un turno en la ASL, en la sanidad, claro, en la agencia sanitaria, y logramos que nos colocaran la tercera dosis de Moderna y con eso nos dieron el Green Pass y la primera dosis a los chicos porque ellos venían sin vacunas. Una vez que tuvimos ese Green Pass, pudimos movernos con mayor tranquilidad y la verdad fue muy, muy difícil conseguir alquiler, muy difícil. ¿Y consiguieron ahí en Udine o en algún pueblo cerca? No, conseguimos en un pueblo a 12 kilómetros de Udine. No era caro, era un departamento lindo, pero gastamos muchísimo dinero en transporte.
porque Santino, después del 10 de enero, comenzó el colegio. Claro. Entonces tenía que viajar todos los días. Al haber comenzado a mitad de año escolar, digamos, no teníamos derecho a los descuentos, a los abonos de transporte que existen para el colegio, ¿no? Claro. Entonces teníamos que pagar los boletos enteros, digamos, si bien sacábamos el abono mensual, pero no pudimos acceder a ningún tipo de descuento escolar. Uh-huh. Entonces, por un lado, nosotros estábamos súper contentos porque habíamos conseguido casa a buen precio, lindo y demás, pero cuando empezamos a sacar cuentas, la verdad que se nos fue muchísimo dinero en transporte. Entonces, en un cierto punto de vista, no conviene alejarse de las ciudades en donde está la actividad principal para la familia, ¿no? Quizás si hubiesen sido niños de escuela primaria, a lo mejor no influía porque en ese lugar había escuela primaria, por ejemplo. Pero en nuestro caso, que toda la actividad para los chicos estaba en Udine, sí se nos complicó un poquito. Claro. Y también el tema de la búsqueda de trabajo, ¿no? Porque todas las agencias, todas las publicaciones estaban en esta ciudad principal. Claro. Basiliano, donde estábamos, es una ciudad de 10.000 habitantes. 3.000 habitantes. 3.000 habitantes. Ahora se mudaron de vuelta porque estábamos. Claro, estábamos en Basiliano, hicimos un contrato a 6 meses. Ajá. Ese también, paréntesis. Vi en una de tus videos o publicaciones este tema de que a veces hay que pagar por anticipado el alquiler. Cuando comenzamos a buscar alquiler en Udine, nos fue muy difícil. Aquí son bastante cerrados y bastante celosos. En una anécdota, entramos en una agencia inmobiliaria y le digo, necesito información sobre lo que está en la página. Sí, ya lo vi, es el departamento de tal dirección. ¿Tiene contrato de trabajo? No, todavía no, recién llega. No tengo nada más que hablar con usted. Hasta luego. Bueno, situaciones como esa, un montón. Un poco más duras, un poco menos duras, pero bueno, a veces volvíamos, todo a pie, por supuesto, a veces volvíamos a la noche con una angustia, decepción, desilusión, todo junto, ¿no? Y te frustra demasiado eso, cuando hay, o sea, uno dice hay que estar preparado, ok, sí, uno se prepara, pero cuando te pasan esas cosas es que parece como que una preparación alcanza, te frustra igual, ¿no? Te frustra igual. Pero bueno, teniendo en cuenta esta cuestión del pago anticipado, logramos hacer ahí en ese lugar, nos aceptaron hacer un contrato a 6 meses, tuvimos que pagarlo anticipado, pero tuvimos un problema. Y un mes antes del alquiler me pregunta la propietaria qué íbamos a hacer, si renovábamos con ella o no. Entonces digo, no, ya conseguimos en Udine. Ah, bueno, si quieren irse antes, porque yo ya tengo otro inquilino. Ah, buenísimo, de común acuerdo. Sí, tranquila, váyanse un mes antes y les devuelvo el mes que ya habíamos pagado. Bueno, no nos devolvió ni el mes, ni el depósito, nada, así que estamos, con Gustavo Abogado, estamos en una instancia. Claro. Pero bueno, son, digamos, esos altibajos, pero en nuestra balanza, las cosas positivas que nos vienen pasando son mucho más, son mayores, son más satisfactorias y la verdad que estamos bien, estamos contentos. Estos altibajos y estos sinsabores creo que son normales, creo que pasan. Tal cual. A mí también pasó que en el primer año no me han devuelto los 1.000 euros, porque encima me pidieron 2 meses de depósito, hacían 1.000 euros,
no nos lo devolvieron. Inventaron cosas de la casa, de que el sillón estaba desfondado, cuando el sillón ya estaba desfondado cuando nosotros llegamos. Pasa que de uno ser humilde, no le voy a reclamar que el sillón está desfondado. O sea, gracias por darme la casa, y si el sillón está desfondado, que era un sillón cama donde dormían mis nenes, tuvimos que comprar un colchón y una cama. Yo le dije, no hubiésemos comprado el colchón y la cama si el sillón no hubiese estado desfondado, porque claramente, o sea, tampoco nos sobra y hubiesen dormido ahí los chicos. Bueno. Claro. Sí. Sí, es así. A ver, el dinero no sobra en absoluto, el dinero es necesario, pero en la medida que uno tenga buena salud, tenga buena energía y haya otros eventos positivos, de una manera u otra se va a resolver y veremos. Tal cual, tal cual. Veremos si se resuelve. Pero bueno, igual no vamos a aflojar, digamos, alguna cosita. La posibilidad no. Nosotros, bueno, la verdad, no, ya, qué sé yo, no teníamos ningún conocimiento de abogado. Era como que, bueno, lo dimos por perdido. Pero sí, si se puede, si pueden hacer algo, sí. Sí, algo se puede hacer y bueno, veremos si resulta bien y si no, bueno, son cosas, gajes del oficio, cosas que pasan aquí, que pasan allá, que pasan en todos lados, digamos. Tal cual, sí. Por eso, bueno, ya que estamos, recomiendo siempre yo sacar foto a todo, ni bien llega, porque en el celular está registrado después la fecha, todo que vos sacaste la foto, entonces, para evitar que después te inventen cosas, ni bien entras, sacas foto a todo, a la rajadorita de la pared diminuta que no se ve, a eso sacarle foto. Sí, el tema es que cuando uno está en esas situaciones, los focos empiezan a desviarse, digamos, uno tiene focos en otros temas, claro, y pierde de vista esos detalles y es como decís vos, ay, gracias que me diste la casa, porque esta chica no me pidió contrato de trabajo y dijimos, ay, gracias. Claro, tal cual. Conseguimos casa. Sí. Las ventajas que tuvimos de ir a ese pueblito tan chiquito fue que toda la documentación la hicimos rapidísimo. ¿El permiso de soyorno de tu esposo ya lo tienen? Todavía no. Lo tramitó en marzo. Sí, el 10 de marzo hicimos la presentación de todos los papeles en la comuna de La Cuestura. En la Cuestura de Udine. Ay, claro. Ahora ya va 10 de agosto, 5 meses, todavía no sale. ¿Pero tenés el provisorio, Gustavo, o no? Tengo el provisorio, el provisorio. El tema aquí... ¿Tenés ese provisorio? Y ya no. Ah. En la Cuestura nos dijeron que él no podía trabajar con el provisorio y incluso los intentos que hicimos con el Centro Perlimpiego y agencias te dijeron que no. Supongo que depende de regiones y depende de comunas también, porque sí he visto otras historias y otras experiencias en las que con el permiso de soyorno por rayuntamiento familiar se podía. Sí, no, mi esposo empezó a trabajar así con el provisorio del permiso de soyorno. Porque tiene un número de protocolo, pero bueno, sí, puede ser. Sí, puede ser. Aquí nos dijeron que no. Todo puede ser. Sí, sí, así que bueno. Bueno, si la policía te dice que no, que son los que controlan. Claro. No vale la pena llegarse, ¿no? Claro, tal cual. Muchos dicen, si no controlan por ahí, tal vez te dan trabajo, pero bueno, uno, ¿viste?, no quiere empezar metiendo la pata y haciendo las cosas mal. La policía te dice que no podéis, bueno, no podéis y esperás. Claro. Sí, además el tema de las multas, ¿no? Las multas son muy altas. Sí. Y además de tener que pagar una multa, queda el antecedente, queda el registro. Sí, no vale la pena para nada. Tal cual. En nuestras situaciones no vale la pena. Es preferible ajustarse, es preferible ser austeros, digamos, y de a poquito vamos a ir logrando. Sí, tal cual. Y con el tema empleo, entonces, Gustavo todavía no está trabajando y vos has encontrado algo, estás en la búsqueda. Sí, yo conseguí
conseguí, la verdad que rapidísimo, desde un punto de vista rapidísimo, aunque cuando uno está aquí pasan los días y pasan los días, ¿no? Parece eterno. Pero prácticamente nosotros comenzamos a vivir en Basiliano en febrero, el 2 de febrero. En prácticamente una semana tuvimos carta de identidad, tercera sanitaria, todos los documentos, porque el comune chiquitito, no había nadie en el comune, así que nosotros logramos hacer todos los documentos rapidísimo, y cuando, digamos, completamos esa etapa, el foco fue la búsqueda de trabajo activa, ¿no? Porque antes era envío de currículum, búsqueda de avisos y demás, pero no estaba focalizada en eso. Una vez que tuvimos, y además en mi caso fue súper necesario, porque lo primero que me pedían era la carta de identidad. Yo llegaba a una entrevista y me preguntaban si tenía la carta de identidad. Entonces, cuando tuve la carta de identidad, la tésera, digamos, todos los documentos en orden, mi búsqueda de trabajo fue activa, me focalicé en eso y prácticamente en 2 meses, en abril, yo ya estaba trabajando. Bien. Y estoy trabajando de mi profesión. ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Cómo fue encontrar eso? Estoy feliz porque, a ver, yo venía con esta idea de lo que sea, porque tenemos que comenzar, arrancar, empezar, y tenemos herramientas y tenemos capacidad de trabajo. Claro. Vamos a trabajar. Pero obviamente me focalicé en lo que sé hacer. 15 años, más de 15 años trabajando en recursos humanos, mandaba el currículum a los avisos. Y esta es una región muy rica. Es un polo industrial, es una región agrícola, vitivinícola, hay muchísimas empresas y hay, la verdad, que muchísima oferta de empleo también. Claro. Si bien para mí fue eterno ese proceso, fue eterno, fue muy difícil llegar a las entrevistas. El proceso fue no solamente mandar currículum a los avisos, sino visitar agencia por agencia. También eso, hay muchísimas agencias, muchísimas. Están las clásicas multinacionales que están en todos lados y conocemos en Argentina también. Y hay muchísimas agencias locales. Entonces me llevó un buen tiempo identificar, ¿no?, los segmentos de esas agencias, porque agencias que se ocupan de perfiles altos, otras perfiles medios, otras puestos operativos, hasta que aprendí, me llevó un tiempo. Cuando logré identificarlas, bueno, fue visitar agencia por agencia, currículum en mano, como a los 20, pero bueno, yo tengo 47. Lo bueno es que vos sabías italiano, eso te ayudó un montón, seguro. Muchísimo. Eso también es fundamental el idioma. Es fundamental el idioma. ¿Vos crees que hubieses podido conseguir ese empleo que vos tenés sin saber italiano o habiendo llegado y con lo básico de italiano? Claro que no. Claro que no. Claro que no. Incluso, a ver, tuve muchas entrevistas y la mayoría sentía esa desconfianza hacia las capacidades, hacia los conocimientos, hacia la experiencia, porque me hacían preguntas del tipo, no sé, bueno, pero aquí utilizamos un sistema para el control horario, y sí, en todo el mundo, ya también, los sistemas son siempre lo mismo y tienen la misma lógica, ¿no? Uno entra, sale, marca. Claro. Y bueno, y era muy difícil explicar que podía hacer ese trabajo, que lo conocía, que estaba capacitada para eso. Llegué a una empresa en la que yo siento que confiaron en mí. Claro. Aún así, todos los días es un aprendizaje, porque la lógica es exactamente igual, las bases son las mismas, la normativa
laboral es básicamente la misma. A ver, las licencias por maternidad y paternidad son aquí, en Argentina y en cualquier parte del mundo. Se liquida y se paga igual. Pero todos los días yo aprendo algo nuevo, desde el nombre, digamos, el recibo de sueldo, Claro. que por 15 años lo explicaba, lo hacía, lo sabía. Y bueno, la palabrita que tiene el recibo de sueldo, tuve que aprender qué significaba, qué era, hasta después decir, sí, es esto. Claro, tal cual. Entonces, sabiendo el idioma, habiendo estudiado aquí, con muchos años de experiencia, todavía me cuesta y todavía aprendo. Claro. Entonces, venir sin el idioma es más difícil. No es imposible, en absoluto. Claro. No es imposible. Pero eso digo, Pero, si vienen sin el idioma es como que hay que apuntar a otras cosas más básicas primero, si se quiere llamarlas así, para aprender el idioma, porque vos tenés el idioma y tenés el título emitido en Italia, vos te estudiaste en Italia, entonces es distinto que alguien que viene, que nunca pisó Italia y que no conoce el idioma y bueno, se hace más difícil. Sí. Yo creo que sin esas herramientas hay que apuntar a insertarse primero. Claro. ¿No? Insertarse, porque en la inserción es en donde se aprende primero a comunicarse. Tal cual. Y de a poquito, uno, una vez que va aprendiendo a comunicarse, también puede ir entendiendo los códigos de cada lugar. Exacto. Y de a poco apuntar a la profesión. Pero bueno, no es fácil, por supuesto. No, para nada. Bueno, también le voy a Santino que nos explique cómo es eso de empezar la escuela en un idioma nuevo, que para vos me imagino ya no debe haber sido un idioma nuevo porque hiciste el intercambio antes, pero ¿cómo es? ¿Vos sabías italiano? ¿Te costó integrarte? ¿Cómo fue ese primer día? Bueno, a mí lo que más me impresionó que sea diferente fue cómo de lejano son las personas hacia vos. O sea, cuando yo llegué prácticamente pocos profesores me hablaron y mis compañeros, pocos me hablaron, me dijeron, vos sos el nuevo, creo que 1 o 2, así estuve en los primeros meses, y que lo comparaba con Argentina, que tipo vos llegás a una escuela nueva y generalmente la mayoría quiere conocerte. Uh-huh. De todos modos, yo más o menos tenía una idea de cómo era la gente acá, por eso, así que medio me lo esperaba, pero sí fue diferente, fue difícil para entender. A los profesores no tanto, a los profesores podía, si bien había mucho lenguaje técnico en lo normal de la escuela, podía entender los conceptos, podía entender a lo que se referían, pero mis compañeros eso estuvo más difícil. Entonces, al hacer sociales, teniendo esto en cuenta de no entenderlo y de que tampoco se me acercaran y yo tener que por fuerza preguntarles cosas para hablar, interactuar, estuvo complicado, más allá, además del hecho de que entré yo en enero. Claro, mitad de año. Claro, estaba en la mitad del año. Entonces, ¿qué año estás? Pregunta a la gente. Ahora estoy en vacaciones, pasé a la 4ª superior. Ajá. Me quedaría hacer este año la 4ª y el siguiente la 5ª y terminaría con el examen autoridad. Así que sí, habré la mitad de tercero, digamos. ¿Y qué estás estudiando? Porque acá hay muchas modalidades en la secundaria superior. Sí, bueno, acá en Udine estoy en una escuela técnica, específicamente en la sección, el indirizzo mecánica, máquinas y energía. ¿Y eso es lo que vos estabas en Argentina o no? ¿O no tiene nada que ver?
No, yo en Argentina iba a una escuela más que nada chiquita, privada, católica, que tenía para elegir de especialidad de economía y naturales, o sea, era que nada general los Ajá. conocimientos. ¿Y te hicieron algún tipo de examen para entrar? O porque vos iniciaste ya en cuarto, cuando ya todos ya venían con un nivel de eso que de la escuela técnica que vos vas, me imagino que es bastante especializado en un sector, y me imagino habrá sido difícil integrarte a eso o adaptarte. ¿Te hicieron algún examen o algo para ver si podías ir a ese curso o te bajaban un curso? No fue tan complicado porque en la superior, que son los 5 años, yo entré en la tercera, en la mitad de la tercera, y los primeros 2 años de superior son también, aunque elegí el indirizzo en el primer año, los primeros dos son conocimientos generales también. Ah, genial. Las materias como mecánica, sistemas eléctricos, las tenés a partir de tercero. Con el examen que me hicieron, tipo de examen que me hicieron cuando en la entrevista para entrar a la Ujú. escuela, era de italiano, para medir mi nivel de italiano, que era, no sé, 5 hojas de ejercicios y yo hacía hasta donde lo que sabía. Cuando no sabía más, dejaba de hacer. Creo que tenía B1, Un nivel B1. nivel B1, pero sí, digamos, los conocimientos más técnicos los estaban recién viendo mis compañeros. Ujú. Así que sí, fue un poco complicado porque ya había entre la mitad del año y lo que vieron la primera mitad sí era bastante. Pero no fue tanto como haber entrado directamente en cuarta y ver todo un año de lo que ven. Bueno, ya has pasado de grado, así que te felicito. Sí, Sos un gracias, genio, sos un genio. gracias. Sí, es muy meritorio porque la escuela, si bien todas las escuelas dan apoyo, sobre todo las escuelas que están acostumbradas a insertar alumnos extranjeros. Nosotros tuvimos una primera entrevista, este colegio tiene un área de extranjeros, entonces la coordinadora de esa área nos citó a Gustavo y a mí, nos hicieron entrevista y dos cosas fueron muy importantes que nos dijo: que el colegio da el apoyo que el alumno necesita, Ujú. tanto en idioma como en matemáticas, porque en general matemáticas es la materia con la que vienen con mayores debilidades, Más digamos, avanzado, mucho aquí más es avanzado. mucho más avanzado, entonces por la experiencia del colegio con alumnos Sí. de origen latinoamericano, necesitan refuerzo en matemáticas. Hay muchos programas como están acostumbrados a recibir, muchas escuelas de acá en realidad tienen programas para recibir extranjeros. Ujú. Así que hay cursos de 2 horas a la semana de italiano, refuerzo italiano y de matemática. Entonces eso me fue muy útil porque el profesor decía, así estos conocimientos lo vieron mis compañeros y yo para resolver esos ejercicios tenía que saber cosas. Pero entonces los consultaba en esos cursos y sí, también los profesores me ayudaron, me entendieron, no me estaban a veces los mismos ejercicios que mis compañeros, algunos más simplificados, Claro. pero sí, también tenía su dificultad, pero bueno, suerte saben cómo ayudar. Sí, Qué bueno que han recibido ese apoyo, qué bueno que estén sí, preparados para eso, ¿no? Es una están herramienta súper preparadas útil. y es un ida y vuelta, ¿no? Porque aquí también el esfuerzo también tiene que ser de parte de ellos, que bueno, él no lo va a contar, pero yo sí, después del colegio tenía doble jornada, volvía a las 4 o 5 de la tarde y Ujú. después del colegio todas las tardes eran al menos 2 horas de estudio extra para poder alcanzar el nivel. Entonces, además de las 6 horas, no más, 8, ¿cuántas horas? Además de estar todo el día en el colegio, Sí, llegaba a casa, merendaba y 2 horas más de estudio con Gustavo al lado.
dándolo. Bueno, ahí está. Gustavo está trabajando de algún modo, ¿no? Claro que sí que está bueno. Totalmente. O no que está bueno que uno de los dos esté en casa porque es un apoyo para los chicos que es necesario, súper necesario. Absolutamente. Yo siempre digo, nosotros siempre nos defino que somos un equipazo. Somos un equipo porque cada uno tiene su rol, cada uno tiene con sus virtudes, sus defectos, sus fortalezas, sus debilidades, cada uno cumple una función y así funcionamos, ¿no? Como familia. Entonces, es la única forma de ir hacia adelante en este proceso, ¿no? En este proceso, porque es duro. Sí. Dejar todo, absolutamente todo, como nosotros vendimos todo, renunciamos a nuestros trabajos para recomenzar. Y a esta edad, ¿no? Que cada edad tiene su encanto, pero bueno, no es lo mismo empezar a los 20 y pico con niños chiquitos que a los 50 con hijos adolescentes. Tal cual. Yo siempre pido para lo último, que ya no les robo más tiempo, un consejo. Y quiero que, ya que están los tres, que dejen un consejo cada uno, ¿no? Desde su experiencia personal, y me interesa mucho la de Santino, de su experiencia, si le hablase a alguien de 16 años que está por emigrar y que tiene todos esos miedos encima, de los amigos, de quizás hay novia, hay algo, y bueno, ¿y qué pasa ahí? Un consejo para alguien que todavía no emigró. Ok, tiene que tener en cuenta que la diferencia de cómo son en general, como en Latinoamérica, de mis compañeros que sean tan alegres o que pueda, por ejemplo, un chico de mi escuela, yo voy y le hablo y me conteste re bien, allá en Argentina, como a veces como si fuéramos amigos de siempre. Acá es muy diferente, tipo... No te dan la mano. No se saludan con la mano. Para entrar como una amistad, no, es más difícil, no es que no se pueda, y para abrirse con otras personas requiere más tiempo. Hay que tener eso en cuenta, pero sí, al principio... ¿Estar en Italia? ¿Seguís eligiendo? Complicado. ¿Cómo? ¿Seguís eligiendo estar en Italia? Sí. Aunque al principio lógicamente sea complicado hacer amigos, al final, eventualmente en la escuela es un factor muy importante. Si yo no hubiera podido empezar la escuela, o no hubiera tenido más dificultad con el idioma, quizá el año que viene recién pueda haber hecho amigos. Pero el hecho de ir a la escuela, sí, más o menos entender, como los veo todos los días, es más fácil, pero sí, sigue siendo más complicado hacer amigos acá que allá, seas donde seas. Genial, Santino, te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo no sé si consejo es la palabra, ¿no? Yo lo que sí sugiero es que si se toma la decisión, tiene que ser con un convencimiento propio, interno, y estar 100% dispuesto a lucharla. Esa es la palabra. Convencido de que es el paso, convencido de que es lo que queremos y convencido de que va a ser mejor. No porque lo que tengamos sea malo. Claro. No es ese el concepto. Nosotros no nos vinimos escapando o no nos vinimos enojados. No es estar convencidos de que quiero vivir otra experiencia, quiero dar el paso y estoy dispuesto a renunciar, dejar todo esto para encontrarme con algo nuevo, porque podemos proyectar, podemos planificar, que sirve y mucho, nos podemos preparar, no venirse sin preparación, pero no sabemos a ciencia cierta con qué nos vamos a encontrar. Entonces,
Me parece que lo fundamental es estar convencidos, y si se hace como nosotros en familia, todos los integrantes de la familia tienen que estar convencidos, porque si uno duda, no sé si funciona. Tal cual. No, bueno, no funciona tan bien, te digo, porque tiene que ser una elección de todos, no que alguien venga arrastrado por elección de otro. Bueno, Sí. sacando las familias que vienen con niños pequeños, ¿no? Que es como que uno sí los arrastra, pero porque Sí. bueno, ¿no? Pero siendo así, niños más grandes, sí, obvio, tienen que estar todos decididos a hacerlo, a intentarlo. Sí. Y Gustavo, te toca a vos. Sí, bueno, Me corté un poquito. ¿Vos algo que le quieras decir a la gente que aún no emigró? bueno, la verdad que sí, que es una decisión difícil. Comparto que tenés que estar decidido y motivado. Y, y a mí me motivaba precisamente ese desafío. Era un desafío emigrar por ahí nosotros decimos grandes, Uh-huh. yo en mi caso sin saber hablar italiano, así que antes de viajar me hice un curso los días sábados a la mañana y es importante prepararse, porque esos 2 años previos uno se prepara de la cabeza, se prepara con un curso de italiano. Marini veía tus videos y me decía, Oro, tenemos que conseguir las actas de nacimiento de los niños. Listo, me iba yo al registro civil, la gestionaba, hacía la cola, que ella detestaba hacer la fila, iba yo, hacía la cola. Bueno, ahora hay que apostillarlas, listo. Oropel, apostillar al colegio de escribanos. Bueno, hay que hacerlas traducir. Bueno, a ver, a buscar el traductor. Ajá. Claro, y eso es lo que yo digo, Toda esa trabajo en preparación, equipo. mientras mejor preparado te vengas, mientras te traigan los papeles del carnet de conducir, las actas, el acta de casamiento, hay más posibilidades de que te vaya mejor y que te duren menos los trámites y que te acomodes más rápido. Tal cual. Y el tema de la cabeza también, ¿viste? Saber que vas a extrañar, sabes que va a ser difícil conseguir trabajo, que es probable que no consigas de lo que vos sabés hacer, que consigas de otra cosa, en otro trabajo, a lo mejor que ni siquiera hayas hecho nunca o quieras hacer, pero tengas que hacerlo. Y sí, la verdad que sí, hay que prepararse y bueno, los resultados después se ven, sí, con la ayuda de Dios y la suerte y la preparación, yo creo que sí, está bueno. Sí. Y el desafío, porque antes lo que yo hacía en forma natural, que era hablar, acá tengo que pensar lo que voy a decir en castellano, traducirlo en la cabeza y después decirlo como, bueno, me sale. Pero bueno, uno se da a entender, hay muchas palabras que son similares y uno cree también que son similares y no nada que ver, pero la verdad que a veces se van armando lindas anécdotas también, cuando tuve que ir a comprar una garrafa de gas a la carnicería y no sabía cómo se decía el mondongo. Bueno, hay un montón de cosas para hacer un libro, la verdad que... Pero bueno, sí. es una linda aventura, sí, y sí, la verdad que vale la pena animarse y siempre le decía a ella, lo peor que te puede pasar, que te vaya mal, y bueno, ¿y cuál es? Y eso también tener claro. Es preferible intentarlo y bueno, después se verá si te va bien, te va mal. Y no quedarse, pero mirá, tener 70 años, 80 años y decir, mirá, vos sabés que nos tendríamos que haber ido a Italia, ya. Bueno, no. Intentarlo y no tenerle miedo. Que la edad, que nada sea una excusa, ¿no? Sí, mucha gente precisamente se arrepienta de no haberse venido antes, ¿viste? Pero bueno, yo creo que cada cosa, cada proceso se da en el momento que se tiene que dar. A nosotros se nos dio en este momento y no en aquel. Y bueno, las cosas pasan por algo también. Uno no maneja todo. Tal cual, tal cual. Bueno, les doy
las muchas gracias en nombre de todos los que nos están viendo y de parte mía también por todo este tiempo. Para mí un placer porque, repito, gracias a toda tu info y a todos tus videos, yo aprendí, me preparé, nosotros. Porque es así como decía él, somos equipo, entonces yo miraba tus videos, anotaba y le decía, necesitamos tal cosa. Entonces él hacía esa cosa. Pero fue fundamental todo lo que leí, todo lo que publicaste, nos ayudó muchísimo. Así que para mí es un placer estar con vos hoy, porque yo también soy una agradecida. Ay, muchas gracias, me alegra que todo les haya servido y que estén bien, progresando. Y hace 8 meses que están acá y todo lo que han logrado es muchísimo. Y imagínense todo lo que les queda por delante, la verdad que va a tener sus frutos y más de lo que se imaginan. Seguramente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas bendiciones, familia. Gracias, muchas gracias.